Pues quería primero agradeceros a todos, evidentemente, vuestra asistencia y estoy encantado de estar aquí con 3 primeros espadas, en cada uno en su área, relacionada no solo con la inteligencia artificial, sino también con la innovación, con el avance tecnológico y cada uno en su área, y como iremos viendo ahora, trayendo esa innovación para que al final, pues, entre todos nos beneficiemos y sepamos lo que ocurre, ¿no? Tenemos aquí a José Duato, a Marc Turrent, a Jordi Planas, y yo casi más que presentaros yo, quería daros 30 o 40 segundos a cada uno para que nos digáis una frase de lo que hacéis y una frase sobre por qué eso es importante. Y empezamos con Marc. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Pues yo, después de 20 años en el sector tecnológico, innovando, intentándolo, hace 3 años que llevo y llegué allí para crear el departamento de análisis de datos en la red de supermercados Bonpreu. Y lo que intento yo es utilizar toda la tecnología, el conocimiento y técnicas de analítica de datos para tomar mejores decisiones y automatizar y hacer más eficiente a nuestros procesos. Y esto es muy importante. Bueno, los clientes de Bonpreu lo saben y los clientes de la competencia también, porque pagan precios más caros, ¿verdad? Jordi. ¿Qué tal? Me presento muy brevemente porque antes, como también he tenido la oportunidad de compartir con vosotros un poco lo que hacía, yo soy Jordi Planas, coordinador de iniciativas estratégicas del BSC. Básicamente, pues como os podéis imaginar, es el nombre fancy para decir apagafuegos, un poco todo lo que toque, y ahora concretamente pues con todo el tema de las iFactories. Y lo que estoy tratando de hacer, yo he estado los últimos años dedicándome pues al mundo de las startups, la tecnología, y ahora estoy en un perfil mucho más corporate en el sector público, que es como el peor sector corporate, así que tratando pues también de llevar un poco esa leanización del que en las startups trabajamos mucho pues a este mundo más burocrático, más pesado, pero que también tiene una gran importancia para ayudarnos a mantenernos competitivos y fuertes en nuestras empresas. Muy bien, y last but not least, ¿qué dirían los autores anglosajones? José Duato. Soy José Duato. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a participar en este panel. Yo soy una combinación de ingeniero y científico. He estado 41 años como profesor de universidad. Después de eso, pues dejé la universidad y ahora me he unido a una startup. No es la primera startup en la que participo, ya es la tercera, pero en esta me ha parecido tan interesante que he dejado la universidad y me he centrado pues, en desarrollar tecnologías de inteligencia artificial. La mayor parte de mi carrera ha sido en el mundo de la supercomputación, pues redes de interconexión, cómo interconectar los procesadores para que los supercomputadores vayan mucho más rápido, con colaboraciones pues, con grandes empresas a nivel mundial, incluso en el número 1 del top 500. Y ahora, pues modestamente, estamos intentando desarrollar una tecnología de inteligencia artificial que también es disruptiva y que va a permitir pues, grandes avances en reducción de consumo y en aceleración. Así que preparaos porque tenemos 40 minutos de mucha caña. Pero vamos a empezar despacito. Aunque escalar tiene que ver con velocidad, escalar tiene que ver con seguridad, escalar tiene que ver con asignación de recursos, etcétera, pues todo lo que hablabas. Quería empezar por hablar de cómo se escala el negocio de la inteligencia artificial. Y luego entraremos en la parte más dura de la tecnología y también cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles creéis vosotros que son los principales retos a los que os enfrentáis desde el punto de vista de negocio a la hora de escalar vuestras empresas, vuestras tecnologías de inteligencia artificial? Empiezo yo. ¿Cómo queréis? Sí. Pues dices cómo escalar desde la perspectiva de negocio, ¿no? Es que lo primero que hace falta es convencer al negocio que invierta. Como departamento de tecnología, pues poco budget hay allí, sobre todo de inicio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es pues, alinear mucho tus objetivos como departamento a los objetivos de negocio. Entonces, yo hace tiempo, y entonces estamos hablando de inteligencia artificial, hace tampoco demasiado tiempo estamos hablando de Big Data, o sea, cualquier cambio tecnológico, cualquier tecnología semi-disruptiva, ¿de acuerdo? Que ahí intentes aportar, ahí haber unos cambios, hay una gestión del cambio que es súper importante. Cuando vas a cambiar cosas, vas a cambiar maneras de trabajar y hay gente que lo ve, hay gente que lo ve bien y hay gente que lo ve como amenaza. Entonces, hay un compendio de cosas que lo primero y lo que todo el mundo entiende es el dinero que vas a aportar.
Entonces, utilizamos la frase de start small and grow big, ¿no? Muchas de las veces. Entonces, caso a caso, definiendo casos de uso de negocio, ¿de acuerdo? Que aporten, asegurarte muy bien que aciertas en las primeras iniciativas, porque si no causas desilusión. Entonces, te alineas muy bien con los departamentos que más motivados o más claro que lo vean, empezando sin gastar demasiado dinero y a ir construyendo. Entonces, para mí la clave es acertar mucho con negocio y luego acelerar. ¿Alguna idea adicional desde el punto de vista, por ejemplo, de startup, ¿no? Tú te encontrabas ese reto, pero además con cliente externo, ¿no? Sí, vamos a ver. En mi caso, lo primero que hice fue analizar el mercado, ver cómo se estaba desarrollando la IA, aunque muchos dicen que no es posible predecir el futuro. Yo sí que me he encontrado con la parte de hardware, que es en la que he trabajado durante décadas. Sí que he visto que analizando las tendencias se puede predecir con bastante precisión qué es lo que va a ocurrir, qué tecnologías van a aparecer. Y entonces, viendo cómo está evolucionando el mercado de la IA, pues vi cuál es el sector de mercado en el cual, con una startup en España con relativamente poco dinero, tenemos oportunidades de hacer algo, ya que no podemos competir con las grandes inversiones de las grandes empresas. Y encontramos una vía. Entonces, una vez encontrada la vía, identificar qué oportunidades hay para desarrollar tecnología disruptiva, empezamos a desarrollarla, pero mi gran reto desde el punto de vista comercial fue convencer al resto de la empresa de que lo que hacíamos no servía para IA generativa, no eran modelos de lenguaje, sino que había un sector mucho más amplio de aplicaciones de inteligencia artificial que estaban por explotar y que ahí teníamos nuestro mercado, ¿no? Una vez convencido al resto de la empresa, pues ya hemos empezado a acercarnos a los clientes adecuados, clientes potenciales adecuados, para poder empezar con el negocio. Pero el primer gran paso fue decir, señores, que no es todo IA generativa, no es todo modelos de lenguaje, hay mucho más. Es lo mismo que procesadores, cuando teníamos las máquinas de sobremesa. No todos son procesadores de Intel y AMD. En los coches, en los televisores, en los móviles, hay muchos más procesadores en volumen de mercado. Pues aquí lo mismo. Y Jordi, en vuestro caso, en el centro de supercomputación, me imagino que el reto de negocio es también con el cliente, pero llevado todavía a la máxima potencia, porque lo que ofrecéis es, entre otras cosas, mucha potencia, ¿no? ¿Cómo son los retos de negocio para vosotros? Nosotros, de hecho, y recogiendo un poco lo que comentaban los compañeros, el primer reto es la sensibilización de las posiciones de leadership en la empresa, es decir, tiene que haber esa necesidad. Nosotros, al no trabajar, digamos, como una empresa, no tener esa actividad, digamos, tan comercial de outbound, aunque efectivamente sí que hacemos esfuerzos pues, para difundir la importancia de la supercomputación y las oportunidades que genera, sí que nos encontramos que el primer reto que tenemos es que las personas que deciden en la empresa entiendan la capacidad y la importancia que tiene la inteligencia artificial dentro del desarrollo de negocio y la creación de unas oportunidades y la competitividad. Pero luego, a partir de aquí, evidentemente, nos encontramos en la segunda fase, que es nosotros tenemos una infraestructura que es muy única, muy característica, que no muchos equipos tienen experiencia a la hora de trabajar. Y aquí es fundamental trabajar juntamente con nuestros equipos científicos y con los equipos de desarrollo de las empresas para que entiendan las particularidades de este tipo de recurso y, sobre todo, teniendo en cuenta que es muy opuesto a lo que habitualmente se incentiva por los grandes proveedores de cloud, en que cuanto más gastes, más horas gastes, mejor. En nuestro caso es al revés, la potencia es limitada, la capacidad es limitada y, por tanto, se hace mucho trabajo orientado a ajustar todos los procesos, los flujos de trabajo para que se consuma el menor recurso posible y, por tanto, se dé lugar a la máxima capacidad de innovación posible. Y esto me lleva a otro tema alineado con eso, que serían los recursos humanos, las personas, ¿no? Pues los tres necesitáis tipos de perfiles que no abundan precisamente. El mercado está tratando de hacer catch-up tanto a nivel universitario como de posgrados para poder realmente acoger esa demanda. ¿Cuál es vuestra experiencia atrayendo talento, manteniendo talento? ¿Cómo cubrís ese gap? Pues muy mal, con muy serias dificultades, porque tú dices, acudiendo a las universidades, es que desde el punto de partida encontrar doctorandos en las universidades es difícil, es muy difícil. Pero yo sigo teniendo mi grupo de investigación en la universidad y estamos investigando sobre lo que estamos después comercializando en la empresa, y encontrar doctorandos es dificilísimo. Sí que es cierto que cuando encontramos a una persona
que le presentas lo que estamos haciendo, se les abren los ojos, dicen, me encanta, y entonces se vuelcan. Siempre y cuando tuvieran ellos ya la iniciativa de decir, me gustaría trabajar en este campo. Pero una de las cosas que creo que es fundamental es tener en cuenta criterios pues, de sueldo, por ejemplo. Es decir, yo lo que insisto mucho es, oye, podemos conseguir subvenciones, ¿cuál es el límite legal que le podemos pagar a un doctorando? Si le podemos pagar el doble que en otra rama de la ciencia, le pagamos el doble, porque es que si no, no vamos a conseguir gente realmente cualificada. Entonces, ese es uno de los factores fundamentales. El otro es que mucha de la gente cualificada, en inteligencia artificial en concreto, algunos de mis anteriores alumnos, pues ¿dónde se colocan? Pues en grandes empresas. ¿Por qué? Pues porque ven un futuro que consideran mucho más estable. Es decir, me voy a meter yo a trabajar en una startup en donde veremos si sale adelante o no, cuando puedo trabajar en Google, en Amazon, en IBM, pues obviamente pues se vuelcan más a trabajar en estas empresas, ¿no? Entonces tiene que ser gente muy vocacional a los que cuando les presentamos la tecnología que tenemos y ven lo innovadora que es, dicen, ¡guau! Me encanta. Pero si no es así, lo tenemos crudo. Sí, por nuestra parte, de hecho tenemos la suerte, tenemos una posición en ese sentido bastante privilegiada por el nombre que tiene la institución en la que trabajo, y eso también atrae mucho, ¿no? Este tipo de perfiles que comentábamos, muy entusiasmados, muy curiosos, con muchas ganas de trabajar en áreas concretas, y lo bueno es que tienen la oportunidad de desarrollar sus propios proyectos en un ámbito de investigación. Evidentemente tenemos una dificultad que seguramente es la que también os encontráis vosotros, que es la evidente, que es la económica. Es decir, al final nosotros, bueno, no solo nosotros, todo el sector de la investigación en España pues tiene los recursos económicos que tiene, lo cual pues tiene las limitaciones a nivel salarial que tiene. Por tanto, implica que también hay mucha rotación. Entonces, al final somos capaces más de retener el talento por ese incentivo más académico, intelectual, motivador, que no por una cuestión competitiva económica, porque viene cualquier gran empresa estadounidense y se los lleva porque les ofrece 3-4 veces lo que tú les estás pagando. Pero el reto yo creo que también es que haya ese proceso de preparación de la fuerza de trabajo, y que es un reto que tenemos, yo creo que en nuestro caso como institución tenemos que trabajar, que es preparar cada vez a más profesionales, porque el problema es que ahora hay una gran scarcity de este tipo de profesionales. Falta mucho profesional que se puede inteligencia artificial. Por tanto, también tenemos que hacer esos esfuerzos preparatorios para prepararnos para los años que vienen, en que serán perfiles extremadamente demandados. Si me permites, Luis, un breve inciso, y es que corremos el riesgo de algo que ha estado ocurriendo durante décadas y puede seguir ocurriendo de forma más intensa en el futuro, de preparar a gente muy bien capacitada que luego se van a empresas extranjeras. Yo hice el doctorado en Alemania, me ofrecieron un postdoc aquí y me fui a la empresa privada, porque o sea, doy fe, lo tienen muy complicado. Pero bueno, bromas, era una broma, ¿eh? Bueno, no es broma, ¿eh? Pero, no es broma, pero es así. Que es así. O sea, desde el mundo de la empresa nos encontramos, o sea, no tenemos topes salariales, pero cuando quieres pagar algo razonable hoy en día, cuesta mucho encontrar talento. Y encima Barcelona está de moda y venga hubs y venga inversiones de Microsoft, de Novartis, de Nestlé, fantástico para la ciudad, pero realmente es un reto, y aquí pues sí, entonces hablamos con profesores de universitarios, mantenemos nuestras redes, tiramos de amigos, porque también, o sea, consultoras para encontrar perfiles es complicado. Además, hay una cierta burbuja. Es que, o sea, en mis tiempos, como 3 años, ¿cómo que senior lead engineer pero por favor, si llevas un par de años ahí trabajando en una startup, que son como 15 en el mundo real, pero joder, tío, pues es complicado. Nosotros lo que vendemos es proyecto. Y es la única manera, O sea, sí que intentamos afianzar a las personas seniors. Yo tengo dentro del ámbito de los datos, pues los ingenieros, arquitectos ingenieros, los data scientists, AI engineers, como queráis, y la parte de BI, que también nos encargamos nosotros, los más analistas, y pues necesitas que llamamos en catalán un palo de pajero, no sé, un pal de paller, alguien que afiance la posición, y además
te hagan training y ahí estamos dispuestos a pagar algo más. Y luego, pues oye, tiras de los contactos y buscas juniors donde vendes proyecto. Y aquí sí que, o sea, depende de la empresa, no solamente puedes vender proyecto tecnológico, sino también empresarial. Estos seniors, pues ya pues hay canas o poco pelo y también, o sea, agradecen una empresa con unos valores, etcétera. Entonces, jugamos, es complicadísimo todo, pero intentas jugar las diferentes bazas, y aquí sí que, oye, afianza unos seniors, unos buenos, y ahí buscas a gente pues que puedan seguir la estela y que te estén algunos buenos años, que evidentemente no son ni 10 ni 15, firmo, ¿no? Pero es realmente difícil ahora mismo. Sí, sí, está claro que la gestión del talento cuando lo tienes y la atracción del talento cuando no lo tienes es una de las pals de paella, ¿no? De los retos que tenemos, ¿no? Pero y déjame que te diga, porque entonces hablamos un poco del talento del doer, pero yo creo que también es muy necesario cuando estamos hablando de estas tecnologías y la gente que está en la empresa. Y ya no me refiero a, no, es que yo programo en Java, pues ahora programo en Python o en Scala y tal. No. Todos los que estamos expuesos a todas estas herramientas, porque además con el impacto del GenAI ya esto sale del ámbito tecnológico. O sea, además, yo hago la broma y dice, es que es la primera vez que el CEO es usuario antes que el CTO monte un piloto interno. Esto crea una tensión buena, sana, pero tienes todos los responsables departamentales diciendo, oye, que es que he leído, oye, que es que he usado, oye, y claro, dices, y aquí sí que es el gran reto. Hostia, ¿y esto cómo escala? Porque no es lo mismo utilizar tú la aplicación en tu móvil, que esto pase a ser una aplicación corporativa que se entienda y esté gobernada con todo el conjunto de otros sistemas empresariales digitales. ¿De acuerdo? Yo trabajaba un tiempo en el ámbito de automoción y decía, claro, sí, mira, el que hace el iPhone, ¿cómo puede ser que para hacer un dispositivo de comunicación valga 10 más que el iPhone? Pues porque el hardware de un coche que tiene que pasar las temperaturas y 10 años y todo tal, pues no es el mismo. Pues para que un software corra en una app no es lo mismo que se conecte a todos tus sistemas y que además lo pueda utilizar y que no coja los datos que no toque y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos que las personas dentro de la empresa sean conscientes y que los usuarios puedan utilizar todas esas herramientas? Es otra parte del talento que tenemos que poner muchos recursos, creo. Y creo que tocas un tema muy interesante porque, en definitiva, todos somos usuarios de la IA, por lo menos de la generativa, ¿no? Y de la otra somos usuarios de ella pues porque está ahí y porque si no, no puedo encender mi teléfono, ¿no? Y sin darnos cuenta la usamos. Exactamente, ¿no? Está ahí y la usamos sin saberlo, pero cada vez que vemos la predicción del tiempo, pues hay un modelo de inteligencia artificial que está diciendo con qué probabilidad va a llover o no, y luego si se equivoca o no se equivoca, pues paraguas o no paraguas, ¿no? Pero al hilo de esto, ¿qué formación creéis que el usuario no técnico que realmente usa la IA debemos adquirir con el fin de nosotros mismos ser competitivos, ¿no? Esta mañana un ponente nos decía que la IA no le va a quitar el empleo a nadie, sino que te lo quitará alguien que use la IA mejor que tú, ¿no? Entonces, a los que somos usuarios o los que somos emprendedores, que tenemos equipos, ¿cómo pensáis vosotros que deberíamos formarlos? Y si eso es un reto de negocio o no. Bueno, yo si queréis, nosotros, por nuestra parte, ahora me lo llevo un poco al terreno de la charla que he dado antes. Nosotros creemos que es una parte fundamental, es decir, es un reto de negocio, sí, 100%. Es decir, al final, lo que comentábamos, ¿no? Tanto el leadership de la empresa tiene que estar alineado en la importancia de la inteligencia artificial y tiene que saber las oportunidades, los riesgos, hasta dónde pues, se puede llegar. Como comentaba él, pues, lo que realmente implica, que es diferente, ¿no? Pues lo que es la aplicación de luego desarrollar una implementación interna para nuestro negocio. Es importante preparar al profesional que va a estar desarrollando los modelos, que va a estar haciendo su aplicación, pero también es fundamental que luego el usuario, digamos, cualquiera de nosotros en nuestro día a día, pues sepamos, ¿no? Y de hecho nosotros con todo este proyecto que estamos realizando en las AI Factories, vamos a realizar un track específico de formación que el objetivo precisamente es que se entiendan los riesgos, que se entiendan las limitaciones, que también es muy importante, es algo de lo que se habla poco y que realmente también tenemos que ser conscientes de hasta dónde llega la inteligencia artificial en este momento y a partir de aquí, pues evidentemente, pues
qué hay más allá de lo que es propiamente la inteligencia artificial generativa, los modelos que salen ahora mixtos de vídeo, de audio, pues exactamente. Entonces, hay que dar pues, mucha más visibilidad de todo el espectro de oportunidades que hay, entendiendo evidentemente pues, que se tiene que hacer fácil para que nos permita ser competitivos, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo de no nos va a quitar el trabajo la IA, sino que nos va a hacer cambiar mucho el trabajo, y lo que nos va a hacer es tener que ser muy competitivos al estar al día de cuáles son las últimas tecnologías, ¿no? Nos va a obligar a todos a estar mucho más al tanto en ese sentido. Y habéis empezado a abrir un poco el siguiente melón, que es el de los retos tecnológicos. Y quería hacer una pregunta respecto de una parte de la IA, y esto lo hablábamos cuando preparábamos la sesión, de la cual no se habla mucho, pero que tiene que ver pues, con el Internet of Things, con el Internet de las cosas, ¿no? Los sistemas son cada vez más distribuidos, tenemos sensores, pequeños dispositivos. Amazon, por ejemplo, vende cámaras de vigilancia con batería incorporada que la pones en la pared y está 2 años ahí, se conecta a la Wi-Fi y ni te acuerdas de que la tienes, ¿no? Esos sistemas están recogiendo datos, esos datos se actualizan con mucha frecuencia, hay que reentrenar los modelos o hacerles fine-tuning, etcétera. ¿Qué retos estáis viendo en lo que sería la Internet 4.0, digamos, y la inteligencia artificial? Bueno, ahí yo lo que veo es que más allá de la inteligencia artificial generativa, de los modelos de lenguaje, que es lo que se ha hecho más visible desde la aparición de ChatGPT, pues hay muchísimas otras aplicaciones de la inteligencia artificial que quizás sean menos populares, pero que en volumen de mercado pueden ser tan grandes o más que la IA generativa, ¿no? Y en concreto en la industria 4.0, pues bueno, la idea es automatizar, optimizar, o sea, no solamente automatizar, porque automatizar ya se había automatizado mucho en la versión anterior, ¿no? Fundamentalmente es recopilar datos para optimizar, recopilar datos para orientar a los empresarios y hacerles conocer mejor su negocio. ¿Y eso cómo se hace? Pues a diferencia de lo que ocurre con los modelos de simulación, en donde tú diseñas un modelo, puede ser un algoritmo, ¿no? Que simule pues, lo que sea, el sistema que sea. En este caso podría ser un proceso de fabricación de una empresa. En lugar de eso, lo que hacemos es entrenar un sistema de inteligencia artificial. Pero la peculiaridad es que no es un modelo de simulación genérico o un modelo de inteligencia artificial genérico, sino que si tuviéramos 10 fábricas idénticas y cada una tuviera su modelo, los modelos serían distintos para cada una de ellas. Es decir, hace falta que cada modelo se adapte específicamente a las circunstancias y evolución particular de cada uno de los sistemas físicos que está modelando. Esto es especialmente crítico, por ejemplo, en el caso de gemelos digitales, cuando modelamos un motor de avión, porque si ese motor de avión está a punto de romper determinada pieza, pues hay que detectarlo antes de que se rompa en vuelo, ¿no? Pero igual que esto, pues hay otras situaciones, sea de mantenimiento predictivo o sea de identificación de una deficiencia en el proceso de fabricación que podría llevar a una optimización, pues esto obliga a que tengamos modelos peculiarmente o particularmente adaptados a cada sistema físico que estemos considerando. Y me da igual que sea una planta de fabricación, que sea una ciudad de la que tengamos un gemelo digital. En todos estos casos, nosotros tenemos desplegadas unas redes de sensores que van recogiendo datos, y para que ese modelo realmente represente fielmente al sistema físico que está modelando, tenemos que reentrenar con una frecuencia muy elevada. Cada cuarto de hora, cada día, una frecuencia muy elevada. ¿Cuál es el problema con la inteligencia artificial? Si usamos inteligencia artificial, el problema es que, por la definición de los procesos de optimización que conlleva el entrenamiento, tenemos que reentrenar con todas las muestras, con todo el histórico. Y eso supondría un coste creciente con el paso del tiempo, un coste que sería inabordable, un coste que está haciendo que quienes lo han empezado a probar tengan que enviar los datos a la nube, entrenar el modelo en la nube, descargarse el modelo ya entrenado para hacer inferencia. Entonces, esos costes de cálculo y de comunicaciones han hecho que sea bastante inabordable y está ralentizando muchísimo la introducción de este tipo de tecnologías. ¿Cómo podemos romper esta tendencia? ¿Cómo podemos hacer que esa implantación sea mucho más ágil? Pues repensando los sistemas. ¿Realmente necesitamos reentrenar con la totalidad de datos? ¿O podríamos matemáticamente redefinir los modelos de inteligencia artificial para que no olvidaran lo aprendido y aprendieran lo nuevo?
Nosotros en nuestra empresa lo que hemos hecho ha sido plantearnos ese reto y lo hemos resuelto. Es decir, hemos diseñado matemáticamente un sistema de inteligencia artificial que se comporta idénticamente a una red neuronal, pero que por contra no olvida el conocimiento aprendido. Si queremos que lo olvide progresivamente, también podemos hacer que lo olvide progresivamente. Pero si queremos que lo mantenga incluso al 100%, lo mantiene. Entonces, con un coste marginal, que es el de procesamiento solo de los nuevos datos que hemos recogido en el último cuarto de hora, la última hora, nosotros incorporamos el conocimiento nuevo sin que olvide el conocimiento previo. Este es un ejemplo del tipo de retos a los que nos enfrentamos. Si queremos generalizar un poco más, el reto en general es... Yo recuerdo un anuncio de principios de los 80 de un señor que llegaba con una cucaracha, un Volkswagen cucaracha, ¿no? Acelerando a la gasolinera, y entonces decía, si usted se lo puede permitir, España no puede. Aquí podríamos decir lo mismo, es decir, si usted se lo puede permitir, el planeta no puede. Es decir, por mucho que hablemos de invertir en energía nuclear, etcétera, no nos podemos permitir como planeta gastar las barbaridades de energía que estamos gastando y que se prevé gastar solo para la inteligencia artificial. Lo que tenemos que buscar es formas de optimizar los algoritmos. Y hay muchas formas de optimizar. Nosotros hemos encontrado una, pero hay muchas otras más. Y yo, o sea, digo, como persona de empresa, lo que me preocupa es el coste energético. Esto es un reto que se tiene que trabajar, porque si ves las previsiones asustan. Pero déjame darle la vuelta y eso preocupa, ¿eh? Pero giro un poco la tortilla, porque me dices, desde el punto de vista empresarial, con ese reto ahí latente que nos preocupa para el futuro, lo que veo son oportunidades. O sea, más que... O sea, y he comentado el principal reto que tenemos nosotros para poder ir integrando todas estas soluciones. ¿De acuerdo? Además, imagínate con una empresa, o sea, con un brick and mortar, ¿no? Que hemos celebrado 50 años con sus legacy systems que te puedes imaginar, pues integrar todo esto es un reto. Pero un dato, yo cuando doy clases me voy y me miro, y me lo he mirado los últimos repos un poco de McKinsey, tiene un instituto, el Quantum Black, que van haciendo surveys. Hacía 4 o 5 años que decía cuántas empresas a nivel mundial de los que responden el survey ha adoptado inteligencia artificial. Y hace 4 o 5 años que estaba sobre el 50%. El último año había saltado al 70%. Evidentemente, estas empresas, o sea, McKinsey no va a hacer el survey a los garajes Manolo, ¿no? Pero del 50% ha saltado al 70%. Pero este 70% es las que han adoptado inteligencia artificial en un business function. Si mirabas cuántas la han incorporado en 2 departamentos, áreas funcionales, creo que bajaba a ese 50%. Total, que si mirabas que tuviera en 5 ámbitos departamentales, llegaba al 8%. O sea, si estamos aquí en Big Combinator, pensando en startups y en oportunidades, es que hay 1000, ¿de acuerdo? En las empresas, el reto es convencer a la persona de negocio y montar el business case de que esto funciona, y funciona, ¿de acuerdo? Luego hay cómo se integra, ¿de acuerdo? Pero ser capaz, y aquí hay un poco el reto de que la persona de dentro se pueda imaginar, y la de fuera, el tecnólogo, los tecnólogos de las empresas realmente enfoquen el tema allí. Y esto, la verdad es que hacerlo como externo cuesta mucho, ¿vale? Porque hay un diálogo entre tecnología y negocio que no es trivial, y si no hay una relación de confianza, a veces la gente no se acaba entendiendo, pero que hay un mundo de oportunidades con el estado del arte y la madurez tal y cual están como está ahora. Y totalmente de acuerdo con José, no todo es GenAI. GenAI pone la atención y es verdad que lo hace que llegue y habilita nuevos casos de uso sin ninguna duda, pero que hay mucho trabajo con la inteligencia artificial tradicional, ya que es tradicional ahora, el Machine Learning. A veces hablan de la inteligencia artificial, a mí al final me acaba de convencer, o la predictiva, ¿de acuerdo? O la generativa, y hay 1000 casos de uso por explotar y 1000 startups que van a salir trabajando con IA predictiva
porque van a resolver retos de negocio. Y quería preguntar, desde el punto de vista del BSC, que tenéis posiblemente pues, la mayor infraestructura de supercomputación, si no es del país, le faltará poco. Del país, Sí, del país, sí, ¿verdad? Y del mundo somos la octava. Y la octava del mundo. Ahí está, ahí está. Eficiencia energética, ya no solo por consumo de energía, sino por refrigeración, me imagino. Correcto. Y además el coste que al final pues tenéis que repercutir en vuestros clientes, eso es una ecuación complicada de resolver, ¿no? Sí, es una ecuación complicada, pero que también va muy ligada a lo que comentaba José a nivel de optimización. Es decir, estamos viendo que sí, efectivamente, puedes ir optimizando, pero tiene un límite. Es decir, las arquitecturas que tenemos ahora pues están pensadas para ciertos casos de uso que nos estamos encontrando que no están siendo tan eficientes para IA como podría ser. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es adoptar tanto las últimas tecnologías, es decir, sale pues una nueva arquitectura de NVIDIA Blackwell, que es con la que vamos a estar trabajando, un nuevo clúster que vamos a estar instalando en 2020, bueno, a lo largo de 2025, que entrará en operación en 2026, pero lo que estamos haciendo también, y es algo que se está incentivando mucho desde la Comisión Europea, es que surjan nuevas arquitecturas especializadas para inteligencia artificial, que sean mucho más óptimas, mucho más eficientes, que la capacidad computacional se mantenga y se de hecho incremente respecto a las que están ahora disponibles, pero que también permita una optimización de los costes, porque al final es lo que comentábamos, el reto, si te lo bajas a números, el KPI, digamos, de coste energético y tal de cómo está el coste de la energía hoy en día, realmente es un factor extremadamente limitante. También, evidentemente, por una cuestión medioambiental. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues cuando, por ejemplo, hoy hemos hecho, justamente coincide que se doy, la inauguración, digamos, interna de los ordenadores cuánticos que hemos instalado. También hemos aprovechado para instalar una serie de arquitecturas experimentales con las que se va a estar probando en de investigación de cómo se puede hacer una mejora de todo este proceso de diseño de arquitecturas, de nuevas arquitecturas que sean cada vez más eficientes. Pero es que además, con todo el concepto de SI Factories, también hay toda una propuesta que va vinculada al diseño de plataformas experimentales única y exclusivamente pensadas para inteligencia artificial. Es decir, ya hay, y volviendo un poco a lo que comentaba más de las oportunidades, ¿no? Incluso hay oportunidades a nivel de hardware para diseño de nuevas arquitecturas, y de hecho hay muchísimas iniciativas. Incluso nosotros estamos viendo que científicos nuestros hacen spin-offs basadas en estas nuevas arquitecturas con la capacidad, con la idea de generar esa capacidad que es necesaria a nivel computacional. Y también, de hecho, incluso ya en términos incluso un poco más geopolíticos, a nivel de generar arquitecturas europeas, propias europeas, ¿no? Hay varias iniciativas a nivel europeo que van en esta línea, ¿no? De ser capaces de ganar esa independencia que tenemos ahora respecto principalmente a Estados Unidos. Y teniendo, perdón, añado al respecto, parece que no tengamos posibilidad de competir con empresas como, qué sé yo, Intel, Nvidia, pero la realidad es que como no es todo IA generativa, sino que hay muchos campos de aplicación, industria 4.0, etcétera, sí que tenemos oportunidades, precisamente donde estas empresas no están focalizando el mercado, es donde Europa todavía tiene grandes oportunidades para desarrollar chips específicos para esos campos de aplicación, que no serán los más potentes, pero podrían llegar a ser los más eficientes energéticamente. Y antes de abrir el turno de preguntas, quería haceros una última pregunta, que es si nos podéis explicar una aplicación práctica donde se hayan usado las diferentes tecnologías o modelos de negocio, etcétera, pues donde podamos conectar de alguna manera fácilmente a nivel de usuario. Y voy a dejar ese profesor a Bonpreu al final, porque todos conocemos a Bonpreu. José. Bueno, pues mira, uno de los... Voy a comentar un caso, un área que no habíamos previsto inicialmente, porque el desarrollo inicial fue, como he dicho, un modelo matemático para permitir reentrenar procesando solo las muestras nuevas y, por tanto, tener órdenes de magnitud de beneficio energético y en costes, ¿no? Pero lo que no habíamos previsto inicialmente era que nuestro diseño, además, conseguía una explicabilidad muy superior a las de las redes neuronales. Con lo cual, de forma nativa tenemos una explicabilidad porque para cada muestra nos genera un modelo lineal. Y eso nos está permitiendo entrar, por ejemplo, en el sector de la banca, que era algo que no habíamos previsto, porque nuestros modelos, en lugar de tardar horas y horas para generar una explicación de esa red neuronal tal, el nuestro en una fracción de segundo ya te da una explicación. Entonces, se puede plantear aplicaciones como, por ejemplo, en tiempo real, entra un señor por la puerta del banco y dice, yo quiero un préstamo para esto tal, y el director de la sucursal pues mira a ver sus datos tal y cual, y el recomendador le recomienda que lo deniegue, pero además le dice por qué.
Miren, no. De la decisión que no, el 20% está influido por su salario que no alcanza tal valor, el 30% es por lo que usted gasta en ocio, y así. Entonces, claro, este tipo de oportunidades pues van surgiendo. Esta en concreto, ya digo, no la teníamos pensada inicialmente, pero nos ha sorprendido positivamente el que hayamos podido ir por esta vía, ¿no? Jordi. En nuestro caso, en tal casos concretos es complicado porque, bueno, como os podéis imaginar, pues el nivel de confidencialidad es bastante elevado en toda la investigación hasta que se hace pública. Pero yo creo que un comentario en este sentido que es muy interesante es toda la transformación que se está dando a la hora de cómo hacer ciencia. Es decir, tenemos toda la corriente de AI for Science. Hablábamos antes de los convenios digitales. Pues, por ejemplo, tenemos algunos convenios de colaboración con hospitales. Y, por ejemplo, tenemos que, de hecho, hay un modelo que se enseñó el año pasado en el Mobile World Congress de un corazón digital que simula pues, una versión de lo que sería el corazón de una persona, ¿no? Que te permite, como científico, pues, hacer un nivel de investigación que antes te requeriría un grado de experimentalidad extremadamente complejo. Y esto se puede aplicar pues, desde, como comentábamos en este caso, de cardiología, un proyecto que se está desarrollando muy interesante a nivel estatal, como, por ejemplo, aplicaciones oncológicas, ¿no? De simulación para casos determinados de cáncer, pues qué podríamos esperar a nivel de tratamiento en base con todos los datos que tenemos, ¿no? Pues este sería un campo, pero nosotros hacemos investigación tanto en ciencias de la vida como ciencias de la tierra, como aplicaciones de ingeniería. Es decir, que realmente al final nos está dando toda una oportunidad de acelerar cada vez más el desarrollo científico, limitando la experimentalidad y también limitando el coste, lo cual también te permite una capacidad de innovación muchísimo más grande. Marc. O sea, un par de ejemplos más mundanos. O sea, nosotros, por ejemplo, nosotros cada día salen 700 camiones. Pensad que la alimentación, pues hay la congelada, la fría y la seca, ¿no? Entonces, pues hay unos algoritmos que te dicen cada día lo que tienes que llevar a cada tienda y aquí hay un trade-off. ¿Quieres mantener que las shelves, pues que no haya rotura de stocks, pero tú no quieres tener mucho material y muchos artículos en almacén? Pues en los últimos años se ha reducido a equivalentes, pues evidentemente pues cada vez tenemos más tiendas, pero el número de artículos a la mitad de lo que se tenían antes, gracias a ir mejorando pues, estos algoritmos para mantener el número de faltas al mínimo. O otro modelito pues, que hemos hecho, pues oye, porque además hay una cosa que es cada vez hay más datos allí. Y hay muchas empresas que comercializan los datos. Entonces, nosotros tenemos los datos propios, pero tú puedes comparar plataformas pues, que tienen datos de banca, datos de movilidad, datos de etcétera, ¿no? Entonces, utilizando datos públicos del INE, más datos privados sobre la compra, sobre movilidad, sobre dónde está la competencia, los metros cuadrados, tarará, pues tenemos modelos que nos dicen, oye, si abrimos una tienda allí de 500 metros cuadrados, ¿cuánto vendremos? Y si la ponemos de 2.000 metros cuadrados, ¿cuánto venderemos? ¿No? Y ahí, pues aquí, pues también pues ajustas mucho y priorizas mucho y luego negocias en base a lo que te dicen los modelos para poder hacer un modelo competitivo comercial. Me parece fascinante ver cada uno cómo estáis aplicando IA para casos donde realmente nos están beneficiando a todos en nuestra vida diaria, ¿no? Tenemos unos pocos minutos para un par de preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta en la audiencia? ¿No? Bueno, sí. ¿Cómo has vivido tú el que normalmente lo que te dicen es, pero hazme un keep cuando todos sabemos que para obtener un determinado resultado al menos hay que hacer una cierta cantidad de trabajo que quizás no es tan quick, para conseguir el quick hay que trabajar más que ¿Cómo has vivido eso, esa restricción? Con Carlos nos conocemos y como os había dicho, ¿no? O sea, yo me doctoré, he estado ahí muchos años intentando vender innovación con más o menos éxito y lo que te das cuenta, he intentado, a lo mejor ahora matizo mejor, pero no hace falta tecnología muy cara
para aportar valor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, yo creo, o sea, nosotros tenemos de los últimos 15 proyectos que hemos hecho, menos de un tercio tenían un modelo de Machine Learning. ¿De acuerdo? Entonces, tú, en muchas empresas, cogiendo datos, ordenando bien los datos, identificando bien esa necesidad o ese proceso de negocio, y como tecnólogo, porque lo que sí que tenemos los tecnólogos es que, es que nos han puteado. Si los que hemos pasado por la UPC nos han apretado mucho. Entonces, ¿no? Entonces, con poquita cosa, ordenando bien, en eso somos buenísimos, aportando método y trabajando, ¿no? Pues tenemos la facilidad, pues, como tecnólogos digitales, de trabajar bien los datos, pero aportando cositas que no sean en producción así pilotos. Así es como yo me gané la confianza. Y de ahí ya pasas a algo un poco más complejo, porque tú ya has entablado una confianza en una conversación. Las primeras cosas que hicimos es, claro, pero como interno es fácil, como externo es mucho más complicado, pero te haces un roadmap, una identificación de posibles casos de uso. Hay un montón de empresas que lo ofrecen, pero hacerlo desde dentro y que cuando acabas te vas y vuelves a quedar a comer con esta persona, con la otra. Ostras, y lo decía antes, pero es que no es trivial identificar bien esas necesidades y cómo la tecnología puede ayudar. Entonces, primero, sin lo que es caro, y entonces ahí llegas tú, quick win o low hanging fruit, y ahí y atreverte cada vez más con cosillas o con cosas más caras. Y cuando tienes un negocio con una empresa, ¿no? Yo enseño estrategia de datos y los hospitales tienen defensiva, porque allí lo que tienen que hacer, ostras, los datos personales. Los bancos, hablo que es un mix, porque tienen un equipo comercial súper fuerte, pero luego también son un sector súper regulado. Es también, cuando hacéis una startup, pensad a quién vais a ver. Claro, si vas a un retailer, ahí es todo agresivo, y si haces un recomendador y falla el 25% de las veces, pero es igual, el 70% acierta y aporta. Ostras, oye, pues a mí no me aciertas con las recomendaciones de productos, vale, pero la cuenta de resultados salen bien, ¿sabes? Entonces, ahí poco a poco, cogiendo confianza y sin ir a la última, no yendo a la última, se puede aportar mucho valor, y allí poco a poco yendo escalando. Pues José, Si me permites sí. añadir una línea muy rápida, porque yo creo que es interesante, una reflexión que apuntabas, pero para explicitarla un poco más, no necesariamente tenemos que ir siempre al edge de la tecnología, a la barrera última del conocimiento, porque es muy caro. Hay veces que podemos, cogiendo modelos un poquito más pequeños, se habla mucho de los large language models, pero tenemos los small language models también, que también te permiten mucho juego. Y es cierto que hay como una obsesión, sobre todo quizá en el campo más científico, ¿no? De llegar, pues, a cuanto más parámetros mejor, cuanto más tokens mejor, pero realmente para muchas aplicaciones no es necesario que tengáis esta obsesión que se tiene, digamos, es en ese edge de la investigación, porque no hace falta, es extremadamente costoso y podéis resolver con mucha menos inversión y mucha menos capacidad computacional un problema y ya generar valor sin necesidad que haya una inversión absurda. Estamos matando moscas a cañonazos. Exactamente. Pues José, me encantaría seguir aquí, porque el tema de Small Models era uno de los que tenía, en caso de que nos sobrara tiempo, que no es el caso. José, Jordi, Marc, muchas gracias por vuestra participación aquí. Yo creo que se merezcan ganar un aplauso.